noches, gusto de tenerla acá. A ver, ¿qué es lo que propone el gobierno a los medios de comunicación? Muchas gracias, Lorena, un saludo a toda la audiencia del programa. Efectivamente, el Ministerio de Comunicación hace ya algún tiempo ha estado trabajando junto con la Fundación para el Periodismo y la Cooperación Alemana este protocolo para el tratamiento informativo en casos de violencia. Quienes hemos trabajado en medios de comunicación sabemos que existen ciertas normas, podemos decir, para la construcción del discurso periodístico. Así es. Entonces, en el caso de la violencia, desde el momento en que lo contextualizamos como no solamente un hecho coyuntural, sino de una raíz histórica, patriarcal, sobre todo machista, como dicen también algunas personas, tenemos que identificar algunos códigos para poder construir un discurso periodístico que contribuya a reducir la violencia y no más bien a exaltar los casos, a hacer sensacionalismo, a vulnerar los derechos de las víctimas. Ante todo se trata de hacer un discurso periodístico respetando los derechos humanos. Ese es el primer principio general para este protocolo que se está trabajando. Desde ahí, ¿qué se propone? Se propone identificar desde lo que producimos como texto, que es el lenguaje escrito en la prensa, desde la imagen fija y la imagen en movimiento, qué tipo de mujer, qué tipo de víctimas de la violencia estamos proyectando hacia la sociedad. Entonces ahí tenemos varios elementos que podemos identificar. Por ejemplo, cuando generalizamos un hecho de violencia hacia todas las mujeres. Esa es una forma de invisibilizar que no todas las mujeres sufren violencia y que además hay muchas mujeres que también han superado no solamente la situación de violencia, sino que ejerciendo sus derechos han incursionado en muchísimos espacios que les ha permitido precisamente no ser parte de este número de víctimas de violencia. El otro aspecto también a considerar, por ejemplo, el uso de las fuentes periodísticas, donde acudimos para producir la noticia. A la policía generando solamente crónica roja, ¿no? A los investigadores de los casos de violencia, a las instituciones especializadas que conocen muchas veces las causas, ¿no? Y el proceso mismo de la violencia, que no es solamente un hecho que suele suceder una vez, sino normalmente es recurrente, ¿no? Incluso hay historias de vida muy largas detrás de las víctimas y detrás de los agresores también. Por otra parte, ayudando también a informar y comprender las normativas vigentes, ¿no? Tenemos varias normas que hacen a eliminar la violencia en varias de sus formas, no solamente la violencia intrafamiliar, física, psicológica o sexual. Es también la violencia laboral, es también la violencia patrimonial, es también la violencia mediática, precisamente, ¿no? Y una serie de normas que hoy nos permite también ejercer nuestros derechos. Por tanto, es también un parámetro el dar a conocer este contenido de las normas en las noticias, los reportajes, todos los géneros periodísticos que abordan el tema de violencia. Otros aspectos también hacen a ya cosas más puntuales sobre, por ejemplo, los estereotipos que a veces se muestran en la televisión, que es el lenguaje de la imagen, básicamente, ¿no? Sí. Ahí, hay una práctica que hay que también decir de muchos canales de televisión que normalmente usan la imagen de la mujer en bajo un solo estereotipo, ¿no? Entonces, eso también genera discriminación de los otros diferentes tipos de imagen de la mujer. No es solo uno, y no es solamente occidental, y no es solamente el modelo cinematográfico de Hollywood, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces, esto también es muy importante en lo que hace al lenguaje de la imagen.
en la fotografía también. Ahora es muy importante cuando se está reflexionando sobre este tratamiento informativo, decir que es fundamental y tiene una incidencia directa desde donde escribimos, desde donde hacemos imagen de la mujer, ¿no? Periodistas, trabajadores en general de la prensa tienen una posición política, tienen una visión del mundo, tienen una posición de clase inclusive. Así es. Y por lo tanto es esa reflexión que también necesitamos desde ¿no? los medios. Desde los medios y desde cada trabajador, trabajadora de la prensa, para que se dé cuenta de qué tipo de imagen en general está ayudando a construir de la mujer y de los casos de violencia, que es el tema específico de este protocolo. Entonces, se trata de incorporar, por eso decía, esta visión, este enfoque de derechos humanos. Algunos le llaman también esta visión con enfoque de género, ¿no? Pero básicamente se trata de respetar la dignidad, y porque es el primer derecho al cual todas y todos tenemos que acceder y ejercer. Entonces, es este documento que se está trabajando, ya se ha presentado aquí en La Paz, se lo va a hacer también en otros departamentos, y se está entregando a los medios de comunicación para que hagan también sus aportes, ¿no? Obviamente, desde los medios, desde los diferentes espacios que tienen que ver con la, digamos, con la construcción de la información. Viceministra, porque vemos generalmente cuando hay un caso de feminicidio, por ejemplo, de violencia hacia la mujer, un show impresionante, ¿no? Inclusive que llega a inflar el propio caso, ¿no? Sin tocar en profundidad los motivos por los cuales se da muchas veces la violencia en general y en este caso también la violencia hacia la mujer. Será importante entonces, ¿cuáles son los momentos que se tienen previstos de este protocolo? ¿Cuál es la agenda que se tiene para la construcción de este protocolo, viceministra? Ya se ha hecho la presentación acá en La Paz y tenemos que a paso acelerado queremos concluir hasta diciembre, si es posible, con los demás departamentos y ya tener una retroalimentación de este documento para que se haga la entrega oficial y ya sean los jefes de prensa, ¿no? Los directores, quienes puedan aplicar esto en los medios, a partir de también este principio de la autorregulación que dice nuestra Constitución Política del Estado y el derecho a la comunicación e información, que nuestro pueblo merece también una comunicación orientadora, educativa, formadora también de valores, ¿no? Absolutamente. Entonces hay que empezar a trabajar también hacia adentro de los medios de comunicación y hacia esa práctica cotidiana que es tan fascinante a veces del periodismo, que nos permite develar cosas tan maravillosas y que en este caso quisiéramos que nos ayude, que contribuya también a poder librarnos de este mal de la violencia. Viceministra, para terminar, ¿usted cree que con estos elementos, con este nuevo lenguaje, digamos así, que los medios vayan a ir utilizando a medida que se va internalizando dentro de los medios estos mensajes, se pueda tener otra percepción de lo que significa, se pueda profundizar en los motivos por los cuales la sociedad tiene violencia y en general y en específico la mujer sufre de violencia? ¿Usted cree que se vaya clarificando esto? ¿Ayudará? Sí, creemos que sí, porque por eso estamos en este trabajo, porque es muy importante lo que los medios dicen y lo que a veces no dicen también. Exactamente. Entonces, este es un aprendizaje, ¿no? Es también por eso una reflexión desde la práctica, que aprendamos a reconocer cuando estamos vulnerando los derechos de las personas, en este caso de las víctimas, que es lo que más queremos proteger, y obviamente no contribuir a aumentar esos códigos que más bien a veces hacen que la violencia se naturalice y asumamos que es algo normal y cotidiano. Sí. No, tenemos que más bien tomar una actitud, y los medios, que son un portador importante en nuestras familias y en toda la sociedad,
tienen que tener con claridad cuál es el tratamiento que nos va a ayudar y no retroceder en avanzar en esta lucha contra la violencia. Bien, viceministra, gustosos vamos a recibir estas recomendaciones, hay que trabajarlas, hay que aportar desde los medios, por supuesto, para construir una sociedad más pacífica, más respetuosa a los derechos humanos, a la mujer, a todo lo que nos envuelve en esta temática, a los niños, que es un tema también terrible. Y niñas. Y niñas. Hay que también niñas aprender niños, sí. a usar el género en el lenguaje, ¿no? Bien, viceministra, muchas gracias. ¿Alguna cosa más que...? Bueno, solo decir que mañana es el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer y consideramos que estas acciones desde el Estado, desde varias instituciones, están en una medida de alerta, ¿no?, por todo lo que hemos estado conociendo, y esperamos pues que también podamos trabajar junto con no solo los medios, organizaciones, instituciones para poder avanzar. Este es un trabajo de todas y todos, una responsabilidad conjunta, y que mañana sea un día de movilización, de reflexión hacia un horizonte de vivir bien sin violencia. Sin violencia, sí. Mañana 25 de noviembre se recuerda este día, Día de la Erradicación de la Violencia. Muchas gracias, viceministra, por acompañarnos. Gracias, Lorena. Hacemos una pausa.